La Revolución de Abril de 1965 fue uno de los capítulos más importantes de la historia dominicana del siglo XX. Fue la lucha de un pueblo que sale a las calles para exigir el retorno de la democracia, para defender su soberanía y sobre todo para abogar por ideales como la solidaridad y el civismo. En esta guerra prevaleció un arte humanista y popular que fue impulsado por los artistas organizados en el Frente Cultural liderado por Silvano Lora. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo Miradas Contemporáneas, Arte Dominicano en el Centro, el ciclo de conversatorios con críticos, curadores, historiadores del arte y artistas que organiza el Centro Cultural de España en colaboración con la Escuela de Historia y Crítica de Arte de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Hoy, la obra 24 de abril nos permitirá recorrer la vida del maestro Ramón Oviedo, recordar los aportes realizados por ese colectivo de artistas y reflexionar sobre la situación de los murales dominicanos en la actualidad. Les comento que este conversatorio estaba pautado para el mes de abril y a raíz del avance de la pandemia nos vimos en la necesidad de reprogramarlo. De inmediato paso a presentar a las personas que estarán conmigo esta tarde. Paula Gómez Jorge, quien es historiadora del arte y curadora, estudió en la Facultad de Arte de la Universidad de La Habana, Cuba, y en las universidades de Granada y Nebrija, España. Ha sido catedrática de Historia del Arte, Arte Dominicano, Curaduría y Coleccionismo en diversas instituciones y universidades del país. Fue gerente de investigaciones artísticas y curadora del Museo de Arte Moderno, directora del Museo Bella Part y de la Galería ASR Contemporáneo. En Madrid trabajó para el Departamento de Mercadeo de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo, ARCO. Paula, hola, gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. También está con nosotros Anitza Gutiérrez, quien es profesora universitaria, gestora cultural, conferencista, investigadora, crítica de arte y curadora independiente. Tiene un doctorado en educación, concentración en liderazgo y currículo por la Nova Southeastern University de Florida, Estados Unidos, además de una licenciatura en artes liberales por la Universidad Iberoamericana. Fue directora de la Escuela de Crítica e Historia del Arte de la UAS y desde el año 2002 es profesora de su Facultad de Artes. Ha sido miembro de la Comisión Nacional para la 28 Bienal Nacional de Artes Visuales, del Premio Nacional de Artes Visuales 2018 y de la Comisión para la Evaluación de Proyectos Culturales 2013-2017 del Ministerio de Cultura. Anitza, bienvenida una vez más a Miradas Contemporáneas. Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación de nuevo y me siento muy feliz de estar aquí con ustedes. Y también Omar García, conocido como Evaristo Angurria, quien es ilustrador, muralista y director de arte. Ha trabajado en publicidad para grandes marcas y es autor de una serie de murales callejeros titulada Doña Patria, Belleza Dominicana, en la que reflexiona sobre la mujer dominicana y sus circunstancias. Ha participado en numerosos eventos artísticos, tanto en el país como en el extranjero, entre ellos Design for Kids, Rayaera, Artesano Project, Transitando Art, Hoy Santa Bárbara, Muralizando y Extramuros en San Juan. Angurria es autor de un mural encargado para la Raynau Campus, propiedad de la directora de cine activista Ava DuVernay, y su obra también se exhibe en el Museo de Arte Urbano de Latinoamérica, ubicado en Lima, Perú. ¿Cómo estás, Omar? Muy bien, de verdad, muy honrado por estar en estos niveles, en esta liga tan fuerte y de verdad muy contento de esta participación y estamos aquí para ustedes. Gracias por aceptarla. Y finalmente, como de costumbre, también se encuentra en esta sala virtual el doctor Fidel Múnich, quien es el director de la Escuela de Historia y Crítica de Arte de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Fidel, la tarde promete y mucho. Sí, claro, por supuesto, promete mucho. Bien. Una hermosa tarde de agosto. Y calurosa. Luz de agosto, como la novela de Faulkner. Una tarde de agosto para recordar abril. Eso es interesante. Sí. Como ya es costumbre, a manera de introducción, te voy a pedir, Fidel, que compartas los apuntes gráficos, la semblanza del maestro. El evento de esta tarde, buenas tardes a todos, al público y a los presentes. Esta es nuestra cuarta versión. Esta es la quinta versión del proyecto en común del Centro Cultural de España en Santo Domingo y la Escuela de Crítica e Historia del Arte de la Facultad de Artes de la UAS desde febrero, pero es el cuarto virtual, el quinto en total. El primero fue presencial y luego la pandemia nos obligó a
a pasar, a dar el salto. Y realmente este evento, esta tarde, dedicado a la obra, magnífica obra artística y muralística del gran maestro Ramón Oviedo, estaba planificado originalmente para abril, justamente, ya que el tema es precisamente su mural 24 de abril. Pero no se pudo en ese momento, no se pudo realizar. Para el público que está hoy con nosotros, sobre Ramón Oviedo, sobre todo para el público joven y universitario que nos escucha, que nos ve, pues Ramón Oviedo es uno de los nombres fundamentales y meros, es uno de los nombres de las figuras mayores de la plástica, del arte dominicano desde siempre, ¿no? Es probablemente el artista dominicano, el artista visual más conocido a nivel internacional, renombre continental, europeo, latinoamericano, y para muchos el mayor y el más universal entre varios artistas realmente de proyección de prestigio universal que tenemos. Ramón Oviedo nació en el sur profundo del país, en Barahona. Algunos apuntan que en 1927 los libros de consulta y las biografías apuntan que en 1927, pero si el estudiante consulta en Wikipedia va a poner que en 1924, y los historiadores me pueden corregir. Él murió en 2015 a los 91 años, y si se cumplieron los 90 años, pues en el 2015 o antes hay que suponer que nació no en 1927, sino en 1904. Ramón Oviedo fue sobre todo pintor, dibujante y muralista, pero en sus orígenes no empezó por la pintura. La pintura se dedicó ya, aunque siempre la trajo la pintura y el dibujo, se dedicó, su primera exposición individual fue ya cumplida la treintena. Él fue primero fotograbador y cartógrafo. Él estudió en el Instituto de Cartografía Militar, hizo cursos especializados. Entonces, eso se estudiaba en Santo Domingo y se hacían los cursos especializados en Panamá, en la zona del Canal de Panamá. Recuerden que hay una base conocida, una base militar norteamericana en Panamá. Bueno, todavía está ahí. Es un centro de entrenamiento militar y cartográfico también. También se dedicó en sus primeros años a la publicidad, en los 50 y los 60, muchos años ligado a las marcas publicitarias. Y luego, bueno, se dedica plenamente a la creación artística, a la pintura, con una entrega, un dinamismo y una vitalidad que se han hecho proverbiales. Ramón Oviedo no solamente se destaca por la calidad de su obra como tal, por su personalidad recia, por ser para muchos el más importante representante del expresionismo en el arte dominicano, también por su larga vida, su vida prolífica, su presencia, su dedicación completa al arte y a las artes visuales. Hay que decir, bueno, no podemos mencionar todas las exposiciones individuales, los premios, los galardones nacionales, internacionales, su presencia. Por ejemplo, que Ramón Oviedo es el único, al momento, el único artista dominicano cuyos murales, cuyas obras están presentes, por ejemplo, en lugares tan importantes, tan emblemáticos como el edificio de la Organización de Estados Americanos en Washington, D.C., o en la sede de la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Cultura, la Ciencia, la Cultura, la Educación, la UNESCO en París. Reconocido por el Congreso Nacional como artista, como pintor ilustrísimo, como maestro ilustrísimo, que es un título único. Su exposición famosa, esta exposición sobre la evolución permanente de la forma en la materia, recorrió parte de Latinoamérica, estuvo en Ecuador, estuvo en el país también, en Estados Unidos, recorrió, bueno, Ramón Oviedo es un hombre de una fuerte presencia en todo el arte y la cultura nuestro, y de una universalidad, yo diría que indiscutible. O sea, es la muestra de que un artista nacional también es universal.
Ramón Oviedo es universal y está a la altura a mi entender, de pintores como Guayasamín, como Rayo, como Tamayo, Belazanetti y otro que podríamos decir también. Hay que decir que Ramón Oviedo es probablemente el único artista sobre el cual se ha escrito tanto y se ha dedicado a su obra y esa figura 4 monografías importantes. Señalo la de Ale Rubio de 1985, señalo la de Efraín Castillo, escritor y crítico de arte y publicista de 1988, señalo también la de Cándido Virón del año 1995 y otras más ahí. Es decir, que han dedicado estudios monográficos al análisis y la comprensión y la difusión también de su obra. Es un orgullo, es un nombre importantísimo y yo creo que esta es una obra que merece ser comentada, ser debatida, ser presentada al público. Y nosotros en la Escuela de Crítica e Historia del Arte le voy a dar la palabra a los estudiosos. Estamos orgullosos de presentarlo aquí a nuestro gran maestro Ramón Oviedo. Buenas tardes. Muchas gracias, Fidel, por esas informaciones, por hablarnos un poco del maestro Oviedo. Tal como dices, tiene una biografía muy amplia, no nos alcanzaría el tiempo, pero bueno, ha servido muy bien para que nos sirva como introducción. Aprovecho para recordar que este conversatorio es un diálogo abierto y por eso nos interesan sus comentarios y preguntas. Así que les animo a compartirlas con nosotros a través del chat que está habilitado en YouTube. En una entrevista que el maestro Oviedo concedió a Fidelio Despradel para el libro Abril de 1965, recordaba sus inicios como miembro del Frente Cultural de la siguiente forma. Un día se me presentó Silvano Lora en la casa, diciéndome que quería formar un grupo para hacer afiches y apoyar a los constitucionalistas. Comenzamos a hacer cartelones en la casa de Ada Balcácer, también en mi casa, y se nos fueron uniendo jóvenes con esa misma inquietud hasta que Silvano consiguió una casa en la calle San Tomé, casi esquina El Conde, y ahí nos instalamos a pintar vallas y afiches grandes para pegar en las paredes. Paula Gómez conoce bien el arte de este periodo porque junto a Sara Herman curó en el año 2001 la exposición Dimensiones Heroicas, el arte de los 60 en República Dominicana para el Museo de Arte Moderno. Paula, me gustaría que, además de contextualizar, nos ayudes a entender el valor de la producción artística en ese momento histórico. Una producción de artistas que han dejado una gran impronta en el arte dominicano. O sea, podemos mencionar a muchos: José Sestero, Elsa Núñez, a Balcácer, Leopoldo Pérez Lepe. Incluso, si damos a la fotografía, tenemos a Emilio Pérez, a quien debemos agradecer uno de los archivos fotográficos más completos de la Revolución. Así que me gustaría, Paula, o sea, que ya sé que tienes preparada ahí una interesante presentación, que nos contextualices, que nos hables un poco qué está sucediendo en República Dominicana en ese momento. Sí. Buenas tardes nuevamente a todos. Por motivo de que el tiempo es oro y virtualmente también lo es, yo voy a leer pequeñas notas para poder adecuarme a esta temporalidad que exige. Bueno, el arte de la revolución es el tema que abordaré a manera introductoria en la República Dominicana. Conocer el desarrollo de las prácticas artísticas y culturales que surgieron en este periodo es sumamente importante porque se ha registrado como uno de los más significativos en la historia del arte dominicano. La manera en que el contexto social y político de un pueblo demandante de una vida democrática, exigente de la reconstitución, de la restitución, perdón, de la Constitución de 1963 y de la soberanía nacional a toda costa, repercutió enormemente en el arte de este periodo. Nos referimos a un contexto marco temporal bastante amplio que va desde el inicio del movimiento cívico-militar, encabezado por los constitucionalistas y el pueblo, en abril de 1965, con la guerra y la intervención norteamericana, hasta junio de 1966, cuando se convocaron las elecciones libres. Huelgas, enfrentamientos, miles de personas muertas en combate, héroes cotidianos y líderes constitucionalistas, inmensos daños materiales, calamidad
incertidumbre, pero ante todo, y más que todo, una férrea resistencia, una lucha transformadora y una contienda feroz en contra de los invasores yanquis. Antes de hablar del fenómeno cultural que aconteció en abril de 1965, quiero referirme a la labor realizada por un grupo de jóvenes artistas liderados por Silvano Lora, quienes desde el ajusticiamiento del tirano Trujillo emprendieron el proyecto cultural Arte y Liberación, que proponían la liberación como método de lucha, una liberación física, una liberación económica y política del país. Silvano Lora, además de artista, era militante de izquierdas, igualmente que José Ramírez Condes, ambos integrantes de esta agrupación junto con Antonio Toribio, Iván Tovar y Manuel Bello. Ellos propusieron un arte social, un arte identificado con un ideal progresista, enfocado en las problemáticas que enfrentaba el pueblo dominicano. Lanzaron 2 manifiestos, que son declaraciones de los artistas, con motivo de las exposiciones de artes que organizaron no solamente en Santo Domingo, sino en diversas ciudades del país. Defendieron un arte que reflejara los acontecimientos de la vida diaria. Aquí tenemos el manifiesto, tercer manifiesto, donde leo: contra el asalto al poder de los militares trujillistas y los dirigentes reaccionarios de la ultraderecha, por la libertad y la iniciativa crítica y creadora, por la cultura del pueblo y para el pueblo. Esto quiere decir que su contenido social era contundente, aparte de que convocan a otros artistas de otras manifestaciones, en el caso de la literatura, a poetas a que se unieran a este movimiento que se desarrollaba no únicamente en los centros de arte, en los espacios culturales, sino también la idea era llevar a las barriadas, llevar a los clubes culturales todo este arte. Aquí tenemos una obra de Iván Tovar, la que pasamos, y Arte y Liberación, aquí tenemos los papeles mimeografiados donde publicaban los manifiestos y hojas de poesía. O sea que este fue el contexto que de una manera u otra cultural llegó cuando estalla la Guerra de Abril en 1965. Entonces, ¿por qué es importante esta participación cultural y artística en la Guerra de Abril? Porque nosotros vamos a asistir en ese momento al nacimiento de lo que es el Comando Artístico Cultural Constitucionalista, así como en diferentes zonas de la ciudad de Santo Domingo y las periferias se organizaba la población civil en comandos. Asimismo, los artistas se sintieron totalmente comprometidos con el momento histórico y deciden unificarse, deciden aglomerarse, aglutinarse en un espacio donde pudiesen entregar su arte en función del momento histórico. Este comando, como pueden ver en esta diapositiva, Frente Cultural, estuvo instaurado en el Cine Independencia. Y desde allí se hicieron diferentes exposiciones y actividades. Aquí vemos los carteles que van a reforzar todo el tema ideológico y la necesidad de que diferentes actores se unificaran a este movimiento. Silvano Lora, teniendo ya 3 años de experiencia en Arte y Liberación, decide encabezar este movimiento y convoca a determinados artistas, no solamente de las artes visuales, sino de la poesía, del teatro, de literatura, de la danza, artistas y profesionales del ámbito de la radio, de la locución, del ámbito de todas y cada una de las manifestaciones que pudiesen ayudar en este espacio. Luego vamos a ver cómo se consolida un arte de denuncia de carácter interdisciplinario y que este arte va a generar importantísimas y paradigmáticas obras, la mayoría creadas en plena contienda bélica. Vamos a tener aportes en varios órdenes, en la gráfica fundamentalmente. Aquí tenemos a Silvano Lora, Ada Balcácer,
Ramón Oviedo y José Cesteros, que fueron los primeros que dijeron sí a Silvano Lora, a esa invitación que les hace. Y salen con todos sus materiales artísticos a trabajar en todos los carteles, en todas las pancartas, en todos los cruzacalles, en las banderolas, y hacer una serie de retratos. Yo lo borré. Una serie de retratos que van a reforzar y a lograr que más cantidad de personas se unan a esta guerra patria. También la pintura y el grabado van a tener una repercusión importantísima. Aquí seguimos viendo los carteles. En cuanto a la pintura y el grabado, tenemos esta gran obra del maestro Oviedo y tenemos diferentes obras que fueron exhibidas en sindicatos, en escuelas, en cines, en diferentes lugares de toda la zona constitucionalista. Es importante imaginar que estamos en ese momento en el que nos estamos refiriendo, en un momento problemático de guerra. En este sentido, este discurso estuvo en función de crear conciencia sobre esta gesta heroica, animar al pueblo a empuñar las armas y a difundir ideas que repudiaban la intervención norteamericana. Entonces, estos artistas crearon en plena guerra, Ramírez Conde, Hernández Ortega, Asdrúbal Domínguez, Silvano Lora, Ramírez Conde. Esta obra también es de Ramón Oviedo. Y aquí tenemos un personaje principal y fundamental dentro del desarrollo de la gráfica de la época, que va a ser Asdrúbal Domínguez. Asdrúbal Domínguez también fue un combatiente, un artista activista de las izquierdas y del movimiento constitucionalista en específico, que con su obra contribuyó igualmente a este trabajo. Luego tenemos otra importante renglón que va a ser la fotografía documental. Grandes fotógrafos de la Revolución, Milvio Pérez, Juan Pérez Terrero, Timo Pimentel. Eran exhibidas estas fotografías también en exposiciones para que el pueblo supiera lo que estaba sucediendo. Aquí vemos una foto de Milvio Pérez. Fotos emblemáticas de esta época. Otro momento interesantísimo fue la gestión cultural. Todas estas exposiciones, recitales de poesías, veladas artísticas que se dieron en toda la zona constitucionalista, que era donde se podía operar realmente. Vemos al maestro Oviedo con sus obras. Fíjense, todas estas actividades eran abiertas al público. Todo el mundo podía entrar y sumarse además al movimiento artístico. Cines como el Teatro Salomé, el Café, el Cine Santo Domingo, el Teatro la Logia Cunamérica, el Cine Leonor, el Teatro Independencia, el Club La Unión, fueron los espacios donde estos artistas pudieron exhibir su arte. Lo interdisciplinar fue otro eje vertical. Como poetas, todos los actores del ámbito de la literatura se unificaron en este proceso. Aquí vemos los recitales de poesía que imaginémonos nosotros que es un momento donde están tirando, disparando, donde hay unos ruidos y unos estruendos impresionantes, donde la gente está llena de incertidumbre, y poder llegar a un espacio donde hay un poeta recitando. Hubo una producción poética impresionante en la época de la Revolución, una de las más importantes de la poesía dominicana. Conciertos de música, actividades danzarias, también fue otro de los procesos que se dieron claves en este entonces. También nacen nuevas agrupaciones artísticas, es otro de los ejes claves de este momento. Y luego de terminar la contienda, vimos como grupos no solamente de artes visuales, sino también grupos culturales más abiertos surgieron durante este momento. Está el grupo Proyecta, el grupo Free Ordano en Santiago, estos dos eminentemente visuales, pero con una vocación de proyectar el arte más allá de el estudio del artista y de los espacios artísticos reconocidos. Ellos iban a los barrios, ellos patrocinaban exposiciones de artistas jóvenes, ellos hacían homenajes a sus grandes maestros, y en el caso de los grupos literarios como La Isla, El Puño, La Máscara y La Antorcha,
cada uno tenía su manifiesto y también se convirtieron en agentes de cambio en este momento. La consigna más importante era educar a través del arte. Entonces, para finalizar y concluir esta parte del conversatorio, reforzar la idea de que el arte durante todo este periodo de la década de los 60 es un arte eminentemente pensado como herramienta de transformación social. Con esto termino mi presentación. Paula, muchísimas gracias. La verdad que excelente la inmersión. Por sobre todo, para ser tan visual nos ha permitido sentirnos en ese momento y entender la importancia de esa producción y quiénes estuvieron involucrados. Más adelante voy a hablar contigo en el último bloque para que de algún modo también nos aportes tu visión sobre el muralismo. Así que bueno, volvemos a hablar un poquito más adelante. ¿Qué vemos en la obra 24 de abril? ¿Quién es la figura que domina la composición? ¿Qué hace exactamente? ¿A quién representa? Para responder estas y otras preguntas, invito ahora a Anitza Gutiérrez, quien tiene a su cargo el análisis de la pintura. Adelante, Anitza. Buenas tardes, otra vez a todos. A mí me causa mucha emoción y mucha satisfacción trabajar con el maestro Oviedo, porque con el maestro Oviedo tuve lazos muy cercanos que me permitieron desde niña estar cerca de él y de su obra, porque él estuvo casado con mi abuela, Fedora Velázquez de Oviedo, y podía subir al taller, ver de cerca, conocer el nacimiento y el desarrollo de muchas de sus obras. Hoy me toca hablar de esta obra emblemática del arte dominicano, que es la pintura mural 24 de abril de Ramón Oviedo. Voy a compartir pantalla para ver algunas imágenes. Bien. El maestro Ramón Oviedo, como estuvimos viendo con la introducción que nos hizo el doctor Fidel Múnich, es un artista visual dominicano, autodidacta, un artista altamente comprometido con su oficio, que desde el año 1978 se dedicó única y exclusivamente hacia su labor como artista visual hasta el momento de su muerte, que fue en el 2015. Como él mismo expresaba, él se formó como pintor a fuerza de práctica y de su trabajo constante de reproducción de la cotidianidad. Y lo recuerdo sentado en la mesa, desayunando, pintando en el periódico, leyendo alguna noticia y de una vez dibujando sobre ella, dibujando sobre el papel, dibujando en una servilleta, haciendo el boceto de alguna obra, dibujando al panadero que pasaba por la casa, elementos de la cotidianidad, enfatizando que el talento siempre estuvo en él, ya que desde niño estuvo realizando dibujos y, como ya se ha explicado, trabajó como cartógrafo, como dibujante y como creativo en agencias publicitarias. A inicios de la década de 1960, él se dedica de lleno al quehacer pictórico. A partir del año 1963, él frecuenta el taller de José Sestero. Aquí se reunía una peña de intelectuales y artistas, casi todos militantes del grupo ya mencionado Arte y Liberación, que había sido fundado por Silvano Lora en el año 1961. Un grupo que hacía un ejercicio de desarrollo de arte público comprometido, del arte consigna, del arte que debía ser político y que debía corresponder a un compromiso social. El historiador del arte Danilo de los Santos plantea que en la coyuntura del cambio forzado del autoritarismo al ensayo democrático, las manifestaciones artísticas ofrecen varios perfiles. El arte, que representa un tránsito productivo entre el 60 y el 61, como ya vimos, donde conocidos y nuevos maestros representan el camino ya consolidado de la creación visual nacional. Los artistas que son testigos directos del drama que acontece en la capital
en el país, transcribiendo las afecciones de los acontecimientos como esta guerra urbana de 24 de abril. Y el nuevo capítulo de un expresionismo dominicano apreciable en casi todos los pintores de esa época, pero sobre todo en el núcleo de artistas nuevos que representan generalmente esta década de 1960. Al iniciar la Revolución de Abril y por convocatoria de Silvano Lora, los artistas del movimiento Arte y Liberación entonces integraron el Frente Constitucionalista o Comando de Artistas Constitucionalistas para apoyar con sus expresiones artísticas el retorno a la Constitución. Entonces Ramón Oviedo se une a este movimiento constitucionalista a través del Frente Cultural, que en un inicio, según Fidelio Despradel, estaba compuesto por un pequeño número de artistas como Ada Balcácer, Ramón Oviedo, Asdrúbal Domínguez, Silvano Lora, Lepe, Leopoldo Pérez, José Cestero, Dionisio Rodríguez, Saturrio, Susi de Pellerano, Cándido Vidón, Manolo Quirós, Elsa Núñez, José Ramírez Cóndegas, Gisela Riz, Julio Susaña y Virgilio García. En palabras de Silvano Lora podemos escuchar que la Revolución de Abril fue la jornada más hermosa de los grupos artísticos dominicanos. Como vemos aquí en la diapositiva, hubo otra guerra de abril del 65, como decía Franklin Domínguez, de bombardeos aéreos, de bazucazos, de morterazos. Se trata de una guerra que fue decisiva y que el rol que jugaron la prensa, la radio, la propaganda, la cultura, el arte, el teatro, la poesía, el canto y el baile en defensa del gobierno constitucionalista. Según Silvano Lora, es aquí donde surge Oviedo como artista. El maestro Oviedo trasciende como un activo cartelista y pintor constitucionalista durante la revuelta iniciada el 24 de abril del 65. En palabras de Oviedo vemos que fui el primer artista que hizo una pancarta con el propósito de incitar al pueblo a tomar las armas para respaldar a los soldados que se apostaran en la ciudad de Intramuros con el fin de reponer el gobierno que había sido derrocado en el año 1963. Este es uno de sus primeros murales contra la intervención norteamericana. Bien, es la gesta de la Revolución de Abril del 65 que le abre camino a su producción como artista visual. Primero, a través de la realización de carteles y dibujos a favor de la vuelta de la Constitución del 63 y la democracia, y en contra de la intervención norteamericana. Es en ese mismo año cuando el maestro Oviedo gana el primer premio de un concurso que fue realizado sobre la Revolución Abril. Este concurso fue convocado por Silvano Lora y se efectuó casi concomitantemente con el cese de las hostilidades. El boceto del mural de Oviedo resultó ganador entre las pinturas participantes. La creación de Oviedo fue el bosquejo del mural que se ha hecho emblemático en la historia estética del país. Entre 1965 y el 74, Oviedo atravesó una de sus épocas más productivas, realizando esta obra de gran contenido social, abriéndose a la pintura mural. Ramón Oviedo era un artista que sentía un gran compromiso social hacia su pueblo. Como escribió Danilo de los Santos, Oviedo es un pintor social. Igual señala Mirna Guerrero cuando lo describe como contestatario y rebelde. La pintura de Oviedo encarna las características sociales y políticas de nuestro transcurrir histórico, de nuestra historia reciente. Su obra nos revela un tiempo específico como activista, como creador y como transformador. Esta obra en particular, la pintura mural 24 de abril, reviste gran importancia para la historia del arte en la República Dominicana, porque es un homenaje a la revolución armada más trascendental luego de la Guerra de Restauración. En ella podemos percibir la narrativa de un momento histórico del cual el artista fue partícipe, y ahí viene uno de los puntos más importantes de esta obra, y es
que en ella podemos percibir que él actuó de manera militante y comprometida, no solo durante la Revolución del 65, sino durante todo el transcurrir de su vida. Esta pieza sintetizaba la lucha del pueblo en armas. La fuerza comunicativa de esta pieza y su poder emocional radican precisamente en ese haber sido testigo de su tiempo y en plasmar en el lienzo lo trágico, lo violento, lo desgarrador de la contienda y a la vez la indignación y también la valentía del pueblo, con un lenguaje enmarcado en la historia social del país y en la condición humana, con un discurso histórico y con una atmósfera rica en símbolos. En este mural se percibe un gran dominio del dibujo, huellas del expresionismo, acorde con el tema de la política social trabajada en el mismo. Otro crítico de arte, Delia Blanco, sostiene que la obra 24 de abril pertenece a la iconografía nacional razonada y que marca un espacio plástico de factura única, que más allá de la técnica y de la factura, constituyó un grito visual constitucionalista. Es la obra que marca para siempre la personalidad visual de Oviedo, obra que anuncia y denuncia, envuelta en el expresionismo figurativo. Voy a compartir este. Un momentito. Sí. Pueden ver aquí esta imagen. Dejo de compartir, comparto, ya voy, ahora sí, aquí. Perfecto. Bien. Los personajes que aparecen en la obra de realización extraordinaria por el uso y colocación de los elementos pictóricos evidencian configuraciones psicológicas y sociales. La composición de la muestra la escena triste y desolada de la contienda. El maestro, a través del personaje principal de la obra, que ocupa una gran parte de la superficie, simboliza al pueblo en lucha, al héroe, desnudo, musculoso, garrote en mano, que se lanza contra el interventor extranjero y las fuerzas militares, enfrentando la salida del cañón, protegiendo su cuerpo con su cuerpo a los caídos y heridos. Mi padre me hace una anécdota respecto a esto. Me dice que en el momento justo de la revolución, él y Oviedo se acercan al puente Duarte. Entonces, ellos se encuentran ahí con la batalla y me explica que esto estaba en la calle Vicente Noble con José Fabrea, la avenida Segunda y lo que hoy se llama la 27 de febrero. Y que este personaje, ellos lo vieron en la realidad, que de hecho es primo de un amigo de ellos, que se paró a enfrentar y que detuvo el cañón y que, como todos sabemos, murió realmente. Y me cuenta mi padre que los muertos los iban recogiendo y los iban colocando en la bomba Texaco que queda ahí en la calle José Fabrea, con lo que ahora es la 27 de febrero. Arnulfo Soto, sobre esta obra y sobre este personaje también dice: mano deforme agigantada, escudo y avalancha, cabeza regia erguida, sin rasgos, síntesis de las razas, voluminoso tórax, regazo de entrañas nobles, piernas hercúleas y sólidas, bases inconmovibles. Bien, vemos aquí en la parte inferior izquierda, evidencia la crueldad, pero también el dolor de una madre que grita con su hijo muerto en brazos, clamando, y la valentía y el sacrificio en la parte inferior derecha, en el cuerpo inerte, tendido, aún con su arma, como podemos observar, una piedra en su mano. El puente, elemento simbólico de la lucha, aparece como indicador del espacio geográfico en el que se desarrolló la gesta.
donde las Fuerzas Armadas Revolucionarias se vieron apoyadas por el pueblo, hombres, mujeres, niños, con piedras, armas, palos, garrotes, enfrentando a las fuerzas de la CEFA. Toda la fuerza, la unidad, el desconsuelo, la angustia y el coraje de un pueblo expresados a través del virtuosismo del dibujo, en una composición impactante y de la utilización del color, un dibujo hecho con trazos negros y anchos, colores de luto, de duelo, de tragedia, de guerra, como el gris, el negro y el ocre. Es importante destacar que en conversación con Efraín Castillo, él mencionaba que el gris empleado por Oviedo en la obra original del mural lo obtuvo utilizando pintura acrílica sobre una base de ceniza y mezclado con linaza. El también crítico Arnulfo Soto, y también muy amigo del maestro Oviedo, sobre la obra escribe: un simbólico fondo ocre y negro y blanco sucio, ambiental presagio de desolación y muerte, de color metal chamuscado y polvoriento, se escurre a espaldas de figuras y artefactos, de cosas propias de la guerra. Lúgubre telón, informe escenario del hombre y la actitud del hombre y la caída. El lirismo está ausente, lo épico y lo trágico, el lenguaje mordaz, hablan, cantan, vociferan en ensordecedor rugido. Como señala Marián de Tolentino, Ramón Oviedo no ilustra un episodio, sino que transfiere al lienzo la indignación profunda que siente su alma y su conciencia. Se ha hablado mucho sobre la influencia de Picasso en la obra de Oviedo. Y es así, de hecho, tal vez la obra Guernica es una de las obras que más lo motivó a hacer este mural. Ciertamente, el maestro Oviedo en varias ocasiones mencionó que era uno de los artistas que más admiraba y con quien más se identificaba. Y según sus palabras, él decía: Picasso influye en la mayoría de los artistas de este siglo cuando traduce la teoría de la relatividad al arte. Él fue un creador hábil, perseverante, genial y estrupador de tradiciones. En mi caso en particular, el estudio de su obra aportó el conocimiento y el dominio de la composición, el ritmo y el diseño que amerita una pintura para lograr su categoría como obra de arte. Doña Marián de Tolentino se refiere que estos murales de Oviedo, 24 de abril y Caonabo, primer preso político de América, podrían considerarse los Guernica de Oviedo, cuya fuerza crece por la disposición frontal de los elementos, cuadros escenográficos y sobresalientes en el género, de los que emanan convicciones profundas, son testimonios de amor a la libertad y al coraje. Sin embargo, hay una diferencia entre ambos artistas, y es que Picasso no estaba en el Guernica cuando se produjo el genocidio, pero Ramón Oviedo sí estuvo, como ya hemos visto, durante las masacres cometidas por el CEFA y por los infantes y los paracaidistas norteamericanos en la Guerra de Abril, o Revolución. Yo diría que realmente esta es una de las obras más importantes de la plástica nacional que ha contado lo que fue el desgarramiento y el dolor vivido en este momento, con la belleza y con el humanismo y con el amor que lo hizo Ramón Oviedo. Los críticos dominicanos, particularmente Danilo de los Santos, Marián de Tolentino, Delia Blanco, Vilna Guerrero, Janet Miller, Efraín Castillo, Arnulfo Soto, han considerado este mural o pintura mural como la obra de mayor importancia en el arte dominicano, de lo plástico a lo ideológico, dentro del género histórico, y la han comentado abundantemente. Ya para finalizar, es importante destacar que el maestro Oviedo es considerado por la crítica nacional e internacional como uno de los muralistas más prolíficos de la República Dominicana, con murales que se encuentran en diferentes instituciones en el país y fuera del país. Por ejemplo, instituciones gubernamentales como la Cámara de Diputados, el Banco Central, la Secretaría de las Fuerzas Armadas, la Universidad Autónoma de Santo Domingo,
instituciones privadas, y en el extranjero, como el mural de la OEA en Washington y el mural de la UNESCO en París, Francia. El maestro Ramón Oviedo, ya para cerrar, artista de dimensión internacional por su obra excepcional, por su personalidad creadora y la magistralidad de su obra pictórica. Desde sus inicios como pintor, no dejó de interpretar y reinventar la historia, contribuyendo a transmitirla y a fortalecer sus referencias, como señala Marián de Tolentino. Muchas gracias. Muchas gracias, Anisa, por ese excelente análisis tan didáctico, tan visual. La verdad que ha sido un verdadero lujo. Estamos recibiendo ya preguntas, también comentarios, pero antes de pasar para las respuestas, tengo que continuar con mi tercer invitado. Me encantó cuando Paula hacía su introducción, porque recordaba, bueno, que durante la Revolución, las calles de la ciudad colonial, que fue rebautizada en ese momento como zona constitucionalista, no fueron calles únicamente como escenarios de combate. Al mismo tiempo también fueron espacios para exhibir un tipo de arte distinto, un arte que nace de la urgencia, comprometido con la lucha, vinculado a la gráfica, y es imposible, tal como ella mostraba, no pensar y no recordar las vallas, los afiches, los carteles. Omar, necesito hacer una especie de conexión, que es algo que hacemos en Miradas Contemporáneas, evidentemente, claro, de que son medios distintos, pero me gustaría, a partir de tu experiencia, que nos digas, cuando hablamos de mural dominicano reciente, mural dominicano que se hace en la actualidad, ¿se están abordando temas políticos? ¿Existe una intención de los colectivos de promover la reflexión a través de la pared de la calle? Bueno, primero que todo, de verdad, las ponencias anteriores, yo no sé ni siquiera por dónde comenzar. Demasiado completa, muy didáctica, y, o sea, yo me siento como una hormiguita aquí. Pero contestando tu pregunta, bueno, el mural o los movimientos de muralistas que están actualmente, que no hay un colectivo per se, tienen una desconexión general con estos colectivos artísticos de los 60, 70 y hasta mediados de los 80, porque no vienen de la misma génesis, no vienen de esta misma plástica y no es la misma realidad socioeconómica y la realidad social que se vivía y política en ese momento. De hecho, o sea, yo como miembro de una generación X, no viví ciertamente lo que fue esa etapa tan convulsa de la realidad dominicana, y lo que vienen después de mí aún menos. Y es difícil tú encontrar una conexión de un muralismo tan contestatario como había en ese momento hoy en día. Ahora bien, basados en esa premisa y las realidades con las que han vivido los actuales exponentes, tienen un tipo de denuncia, pero mucho más dirigido tal vez a la conciencia de una identidad, una nueva identidad como dominicano, que es una parte que yo quiero abordar, que he abordado en algunos de mis murales, de más como ese reencuentro de lo que la experiencia mía de un niño viviendo en un barrio en los 80, cuál era mi entorno. Y algunos de los artistas y grafiteros que pintan con nosotros. Esa génesis que viene de este nuevo movimiento de muralistas viene esencialmente por los grafiteros. Los grafiteros que comenzaron a finales de los 90 o principios de los 2000 y durante la primera década de este siglo, fueron los que comenzaron en los barrios a intervenir paredes de manera clandestina, sin pedir permiso, que un tag, que una producción, que hay diferentes niveles, diferentes nombres para cada una de esas intervenciones. Con ellos es que comienza este revival de pintar paredes. Y con ellos es que yo me uno. Nunca fui grafitero, no me he ganado los méritos. Mi papá era policía, o sea que cogí una lata y pintaba la calle, mi papá me arrancaba la cabeza. Pero fue estando con ellos que yo aprendí a manejar la herramienta y ver esa transición de ese cambio de temas, que era tal vez algo muy dedicado a lo que es el graffiti, o muy dedicado a esa cultura más hip hop, a evolucionar unos temas mucho más figurativos. Algo que
tuviese más conexión con su realidad o con el entorno. Y recuerdo que entre las primeras intervenciones que yo participé junto con ellos, había un solo compromiso, que nosotros llegábamos a un sitio, pintábamos y dejábamos ese sitio más bonito de cómo estaba. Y hay una visión más que de denuncia, es cómo embellecer un espacio público que no le pertenece a nadie. Y esa básicamente ha sido la motivación, y en algunos casos, por ejemplo, en el caso de los mediopesos, que para mí son los mejores muralistas de aquí, cómo ellos abordan también la identidad del dominicano partiendo de ese costumbrismo urbano, y cómo de esa nostalgia hacia algunos temas, ellos la plasman en la pared, pero con un discurso mucho más pictórico. En el caso mío, algo tal vez más figurativo, más pop. Vengo de la parte de ilustración y de publicidad, y es como agarrar esa escena y resaltarla y explotarla. Ellos son algo más alineado a la visión más clásica, más plástica. Y como en los últimos 7 u 8 años, de algo que comenzó como, para algunos, como en mi caso, como un hobby, de algo que hacíamos un fin de semana, se convirtió también en tal vez una generación de personas que estamos haciendo algo en la pared, no con el fin de hacer una denuncia, sino de expresarnos y de dejar una impronta en el espacio público que es de todos. Básicamente, no sé si te muy bien. contesté. ¿Cuáles son los temas, las preocupaciones, el discurso que lleva Angurria a las paredes? Bueno, mi preocupación de por sí no pudiese decir, pero los temas es, mira, cuando yo era publicista, y es algo que lo he hablado en algunas entrevistas, nosotros hacíamos unas peñas en una productora de un amigo de nosotros, y siempre nosotros buscábamos como tema de discutir, y en esa ocasión se estaba hablando de por qué la República Dominicana no tenía una identidad gráfica nacional, como la existe en México, como la existe en Brasil, como existe en otros países. Y cada quien tenía una teoría, y hubo uno de los participantes, Marco Córdoba, un director de comerciales, que me dijo algo que eso me flipó y me cambió mi visión de ver las cosas. Él dijo, vamos a tener una identidad gráfica dominicana cuando comencemos a hablar de temas dominicanos. Hasta ese momento, todo lo que yo había desarrollado en mi vida como publicista, como director de arte o diseñador, era emular algo que pareciera de afuera, que se viese de afuera. Cuando ese pana dice eso, yo de una vez me remonto a todas mis vivencias de un chamaquito viviendo en los Alcarrizos en los años 80, que yo durante todo ese tiempo traté de anularlo. No era algo que me avergonzaba, pero no era algo que yo me sentía que fuese un material ni siquiera de tomarlo en cuenta por una gráfica o pintura o lo que sea. Y es en ese momento donde yo hago un acercamiento a ese yo del pasado, y busqué una manera, con los recursos y el conocimiento que uno va adquiriendo en la universidad, en el trabajo y todo eso, y proyectarlo de una manera mucho más actual. De ahí me sale el peloterito, la chancleta samurái, que era, la mujer en rolo, doña Patria, es representación de mi mamá, que tiene un salón de belleza. Tiene 35 años con un salón de belleza, y es tal vez la visión más cercana de lo cotidiano que yo tenía en ese momento. ¿Y por qué no sencillamente presentar esa parte cotidiana que nosotros la vemos tan distante o tan, no me gusta la palabra, porque tan chopa, y presentarla de una manera de que reforzar de que eso es parte de lo que somos nosotros, por feo que parezca? Pero en esta una visión de cómo vamos a darle un twist y vamos a ponerlo bonito y orgulloso de eso. Por lo menos ese ha sido mi compromiso con mi identidad y mi visión muy particular de lo que yo era cuando joven. Perfecto. Tengo una última pregunta antes de pasar con las preguntas y los comentarios del público. Y para esta pregunta me gustaría también escuchar brevemente, porque ya estamos llegando estamos ya en el límite de nuestro tiempo. Me gustaría que también Paula, que participó en una investigación para el libro Murales Dominicanos junto a Janet Miller y Mario Ugarte, también me gustaría escuchar su respuesta. ¿Cuál es la situación de los murales que ya existen? ¿Se están conservando? ¿Existe un catálogo consolidado de murales? ¿Son fáciles de identificar? O sea, ¿ese trabajo se está haciendo? Bueno, realmente el trabajo en el que yo participé junto a doña María Ugarte y doña Janet Miller en el año 2000 fue el inventario de los murales estatales. Todo lo que de una manera u otra se gestionó
a través del Estado Dominicano desde los años 40 hasta en ese momento el 2000. El inventario y catalogación reveló mucha problemática por el hecho de que un gran porcentaje de murales había desaparecido, habían sido vandalizados, otros habían sido borrados y estaban en un estado de conservación bastante deplorable. Entonces, este fue un proyecto entre lo que fue en ese momento el Consejo Presidencial de Cultura, que luego se convirtió en Ministerio de Cultura, fue auspiciado por la UNESCO. ¿Qué sucede? Esta primera catalogación buscaba, obviamente, identificar en el país dónde estaban los murales, ver su estado de conservación, y una segunda fase iba a ser la restauración. Esa segunda fase nunca llegó. ¿Qué sucede? Yo me he mantenido durante los años pendiente, qué pasa con este mural, qué pasa con el otro, igualmente un inventario escultórico que es realizado, y realmente no hay una preocupación real y verdadera, no hay una gestión ni una política que valore los murales en la República Dominicana. De manera tal que, por ejemplo, los murales, así algo que puede tener todo el mundo muy, muy cercano, los murales que están en el Mirador Sur, en el Parque Mirador Sur, en lo que fue el plan piloto o estación de policía de ese espacio, estuvieron recubiertos, que fueron murales realizados por Condecito, José Ramírez Conde, Amable Sterling y varios discípulos de Jaime Colson, que fue quien creó la primera escuela mural en la República Dominicana en los años 50. Estos murales de un valor incalculable, o sea, incalculable en el mundo a nivel internacional, estaban cubiertos con unas planchas acrílicas. Eso permitía, aunque no había realmente una circulación de oxígeno importante, pero permitió que esos murales se mantuviesen consolidados durante más de 40 años. ¿Qué sucedió? Que hace 10 años se le ocurrió a quienes tomaron este espacio remodelar esas instalaciones, no hicieron un estudio de lo que tenían y cómo podía afectar el movimiento de todas estas paredes, y obviamente el fresco, son murales al fresco, empezaron a desprenderse. O sea, tú dices que es algo incomprensible, no nos vamos a conectar con ese tema porque realmente es, además de irracional, es doloroso. Personas que amamos el arte y entendemos lo importante que es para una nación, que como dijo Jaime Colson, es lo único que queda de los pueblos, la cultura, después todo lo otro desaparece, no hay una conciencia, ni de las autoridades, ni obviamente del pueblo que no está educado para conservar, disfrutar y recibir todo el mensaje que puede tener este tipo de manifestación artística, que principalmente es didáctica, es un mensaje que plasma el artista para educar en algo. Entonces, ¿qué te puedo decir? Que es muy triste que estando en el siglo XXI nosotros tengamos un legado importantísimo y no se valore, y no se cuide, y entonces estemos haciendo inversiones como Estado para nuevos proyectos cuando tenemos todo el legado realmente perdido. Entonces, ¿por qué? O sea, son realidades que uno realmente no entiende. Hay un problema de gestión impresionante. Entiendo que hay una plataforma, que hay un Ministerio de Cultura, que hay un patrimonio cultural, oficina de patrimonio cultural, departamentos, especialistas, y no sé qué sucede. Así es. Creo que además es un tema, por lo que veo, que nos daría perfectamente para hacer prácticamente un ciclo de conversatorio sobre la conservación de murales en la República Dominicana. Quiero señalar que el tema es muy prudente, muy pertinente y acucioso, lo que muestra, lo que denuncia también Paula aquí, su intervención, eso tiene que ver con el tema del conservacionismo, eso va a patrimonio, y va también, involucra las políticas culturales del nuevo gobierno recién instaurado. O sea, hay que atacar por ahí, hay que plantear eso a cultura. Y también hay un detalle importante. O sea, hay que insistir, hay que ser insistente en esto, ¿no?
en Es que el aquí sistema de la conservación y no existe la política de conservar y la nada. restauración. No existe esa política. Definitivamente. Porque entiendo que no hay negocio en conservar, sino en hacerlo nuevo. No, claro, claro. Eso no deja al PIB directamente, al crecimiento de la economía, no genera empleo. Genera empleo, sí, claro, emplea, pero no es como otras actividades, ¿no? Pero eso es fundamental. Pero Es la Sí, memoria, creo que el problema de la memoria. sí, pero que además de la conservación, yo entiendo que debería haber seguir la labor de investigación y documentar todo este trabajo muralístico que han hecho los muchachos en la contemporaneidad. Pero vivimos en un país donde no hay continuidad de nada. A lo único que se le da continuidad en este país es la falta de continuidad. Miren, A ver, sí, Angurria, te paso la palabra así brevemente. Sí. Pero eso hay que decirlo, hay que decirlo. Por Claro. ejemplo, aquí me parece inaudito que hace un par de años, hace 4 o 5 años, uno de los mejores muralistas del mundo, de los 5 mejores muralistas del mundo, es dominicano. Se llama Helio Mercado. Está rankeado entre los 5 mejores del mundo. Es dominicano. Y ese señor, ese caballero, hizo un proyecto que se llama Artesano Project, que él trajo. De los 20 mejores muralistas del mundo estuvieron aquí en Río San Juan pintando. O sea, estamos hablando casos de Case McLean, de Viquismo, estamos hablando de entes, de gente que son de grandes ligas. Y aquí nadie en absoluto, fuera del grupito que nosotros pintamos, nadie supo que esos tipos estaban aquí. Que pintaron en Río San Juan, toda la pared durante una semana. Hicieron una segunda versión en Nagua. Y precisamente en Nagua, pintando a nosotros, nos borraron una pared porque alguien dijo de una iglesia que eso era satánico. ¿Me están entendiendo? A eso como pueden ver, he ido compartiendo con ustedes solo para que sepan la reacción, lo que está provocando esta conversación en nuestro público, sobre todo realmente el interés que hay sobre el tema de la conservación de los murales, etcétera. Tengo que pasar, porque ya casi tenemos que ir cerrando, a una de las preguntas que nos han hecho. Es una pregunta dirigida a Nitza y a Paula. La leo. ¿Arte o propaganda? ¿Cómo se justifica estéticamente la obra muralística 24 de abril fuera de su valor meramente histórico y social? No sé quién quiere comenzar de las dos. Anitza, que fue la que trabajó con este tema. A ver, Anitza. Paula, te dejo a ti el paso. Bueno, yo entiendo que la explicación enjundiosa que dio Anitza y las referencias de los historiadores del arte que ella comentó, que fue una realmente intervención magistral, no cabe duda. O sea, nunca me voy a imaginar que es propaganda. Nunca me voy a imaginar que responde única y exclusivamente a ese momento, porque hay una cuestión que se llaman fundamentos estéticos, que esa obra los cumple absolutamente todos. Definitivamente. Yo creo que con todas las referencias que di sobre el trabajo, la pregunta, entonces, se cae. Es una obra que trasciende el contexto histórico en el que se creó. El tiempo y el espacio, exacto. Trascendental. Se nos fue la hora, yo quiero decir que esto debe dar lugar a no sé si sería necesario, una segunda emisión, otro evento sobre la obra inmensa, colosal de Oviedo. Hay un tema importante, por ejemplo, la relación entre la muralística de Oviedo y la muralística de Brazzanetti y de Jaime Colson. De algún modo, Oviedo rompe formalmente con esto y yo diría que la supera, ¿no? Hay un juego, hay una exploración de los lenguajes contemporáneos, hay una búsqueda formal también. Incluso hay una asimilación, pero también una superación. El otro tema es el de las influencias universales. Si el 24 de abril es el mural, este es el Guernica dominicano, por comparar. Totalmente. Sí. ¿No? Siempre estamos comparando, ¿no? Y también la influencia del muralismo mexicano presente en ya señalé a Tamayo. Claro. Para mí que Oviedo está a nivel de Guayasamín, de Tamayo y de Rayo y de toda esa gente. O sea, es un artista que nos coloca en
en el centro del universo realmente. Pero Con yo una, pienso Sí, y que Oviedo fue muchísima- un gran... y las influencias también y muchas otras, y también la discusión sobre estética, arte, propaganda, que donde empieza uno y empieza, termina lo otro. Arte comprometido, arte ideológico, ¿cuál es el valor estético hoy, 50 años después? Y todo eso, ¿no? Paula, creo que Paula quiere decir algo, luego Anitza, Sí, yo brevemente. pienso que es un monumento a la humanidad. O sea, no tienes que conocer la historia de la guerra de abril para entender esa obra, para conectarte con esa obra. Tienes que ser un ser humano, única y exclusivamente. Porque Exacto. probablemente los que nos están viendo no la han visto, no han podido tener el contacto físico con la obra. La obra emana una fuerza que conmueve. Estuvo presente en el Museo de Arte Moderno en la exposición Dimensiones Heroicas, que fue una exposición, como lo dice su palabra, heroica. Y todas estas obras tienen la fuerza de esa creación en ese momento, pero la trascienden. Cualquier ser humano de Japón, de donde sea, la ve y se conecta con lo humano que está reflejado ahí. Y bueno, quiero hacer otra relación, otra intervención sobre lo de los murales en la... No, simplemente iba a decir eso, que trasciende todas esas afecciones del acontecimiento y además es una obra grandiosa, imponente, que tiene una fuerza que todos nosotros quedamos extasiados cuando la observamos. Pero además, es como ya yo había dicho, el maestro estuvo en el momento. Y ciertamente, como dije, él ha hablado de las influencias que tuvo de Picasso y a veces he comparado por la composición y por el sujeto. Pero esta es una obra que trasciende el momento y que es importante que cada uno de nosotros la mire, la observe y perciba lo que el maestro quiso transmitir a través de ella. Un detalle también, si puedo, Sí, para abundar sobre eso. Sí, pero va a ser súper breve. Nosotros como dominicanos siempre tratamos de buscar la parte mala. Y es un asunto que entiendo que hay veces que nosotros debemos de superarlo. Que sea Guernica dominicana, que se parece a Picasso, que propaganda o es una obra maestra, al final es una obra que hoy en día ha envejecido bien. No se quedó en el contexto, no se quedó en la técnica, no se quedó solamente en el discurso del momento. Eso trasciende. No. O sea, yo que no veo esa obra y puedo decir, me está comunicando, o sea, me está hablando del 24 de abril, sin tener que irme, sin ser un estudioso del arte, sin ser una persona que sabe de pintura o de dibujo. Me está hablando del contexto histórico y esa explicación que hizo Anitza de esos elementos de la composición están más que claros. O sea, superemos eso. Ya, gente, o sea, creo que el maestro Oviedo ya no hay que explicar más sobre lo que es demasiado grande. Trasciende eso. Paula, con tu intervención ya terminamos para ya irse. Pequeñita, simplemente poner la atención no solamente en los murales. Entiendo que el arte en el espacio público, en Santo Domingo y en las ciudades, hay una urgencia, pero una emergencia de revisar lo que está sucediendo, su estado actual. Atención a los nuevos incumbentes de cultura. Bueno, a ver si nos están escuchando, ¿no? Yo tomo nota de los comentarios. Lo mejor que puedo decir ahora mismo que este movimiento de artistas urbanos, muralistas, lo que tú quieras, se ha manejado al margen de cualquier ministerio de cultura. Aquí nosotros no trabajamos con ningún soporte. Es lo mejor. Y a fuerza de puro pulmón. O sea que ya ahí lo sabemos. Para terminar, quiero compartir una frase de Pueblo, Sangre y Canto, una de esas declaraciones que mencionaba Paula al principio, una declaración del Frente Cultural, que fue publicado en julio de 1965. Y cito: hemos cumplido con nuestro deber, seguiremos cumpliendo con nuestro deber, porque el arte, cuando no es fiel expresión de las agonías y de las esperanzas del pueblo, que a través de su propia existencia lo sugiere, abandona por completo su raíz, esencialmente humana y humanista. Fidel, Anitza, Paula, Omar,
Gracias por habernos acompañado. También a Gracias ustedes a que han ustedes. seguido la transmisión a través del canal de YouTube del Centro Cultural de España. Recuerden suscribirse y seguir nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y Twitter. Nuestra próxima cita es el martes 22 de septiembre a las 5 de la tarde con la escultura e instalación Dama de la Leche de Susi de Pellerano. Estarán con nosotros la docente universitaria Alba Celisa Costa y el artista Miguel Ramírez. De verdad les agradezco por este encuentro. Ha sido un encuentro rico, divertido, interesante y sobre todo creo que buen homenaje al maestro Ramón Oviedo. Les deseo a todos que pasen una feliz tarde y hasta pronto. Gracias a todos. Miguel. Un saludo a mi profesora Livinenko. Gracias a todos. Ella te está viendo, ella te está Me dio muy escuchando. duro. Que la gente se conectó. Hasta luego. Gracias. Un placer. ¡Angurria! Placer.